Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, quiero saludar de manera muy afectuosa al subsecretario de las Culturas y las Artes, don Juan Carlos Silva, que en el día de hoy participa de esta sesión. Nos había comentado la ministra en la sesión pasada que ella tenía una agenda regional. No obstante, le dijimos que habíamos tomado ya un compromiso de poder sacar adelante el proyecto, que es de un solo artículo, que ya habíamos iniciado la discusión en el excongreso en Santiago hace un par de sesiones, de manera que nos interesaba continuar en este camino. De la misma forma, a los asesores del Ministerio de las Culturas y las Artes, don David Ibaceta y don Raimundo Varela. De la misma forma, saludamos a Chile Actores, a su presidenta Esperanza Silva, a la Sociedad de Directores y Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos, representados por el señor Felipe Schuster. Saludamos también de manera muy especial al presidente de la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales, Vicente Sabatini, a la Asociación de Directores y Guionistas, ADG, al presidente, a don Jorge López. Queremos señalar que también se ha invitado a esta sesión a la Red de Salas de Cine de Chile. Se ha invitado también a la directora del Centro de Arte Alameda, a la coordinadora de difusión y formación de la Cineteca Nacional, a la directora de la Sala K y al productor de Sala Insomnia Valparaíso, señor Felipe Díaz. ¿Nos queda alguien por mencionar? Ya, vamos a tomar ahí los datos. Muy bienvenidos a todas y a todos. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica la Ley 20.959, que extiende la aplicación de la Ley 20.243 y que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneraciones por sus creaciones. Para quienes están siguiendo esta transmisión a través del canal del Senado, este es el boletín 11.927-24. La última sesión le habíamos solicitado a la Secretaría que pudiese también mirar cómo había sido la discusión de este proyecto de ley. No sé si nos va a entregar un material. Le ofrezco la palabra al secretario para que nos dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. En materia de cuentas, solamente ha llegado a esta comisión la urgencia simple para el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, que es un proyecto que está siendo analizado por la comisión y que será continuado en el día 24 de septiembre. Eso es solamente la cuenta, presidenta. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra, temas varios. Bueno, queremos ofrecer la palabra en primer lugar al Ejecutivo para que podamos escuchar su opinión respecto de este proyecto y luego a nuestros invitados, que van a tener un máximo de 10 minutos. Esta sesión la tenemos que dividir en 2 etapas. Luego vamos a continuar con el proyecto de ley que ya estamos en la votación en particular, que busca crear el Consejo de las Artes Escénicas. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Saludar por su intermedio también a la senadora von Baer, al senador García, a los invitados. Agradecer también a usted y a la comisión que cada vez más proyectos de cultura, arte tengan espacio. Hoy día esta comisión, tanto a nivel del ministerio como el sector, siente que hay un espacio importante y relevante que se le da a los proyectos de ley de nuestro sector, y eso se agradece enormemente. Entrando en materia respecto a este proyecto de ley, para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es fundamental dar cuenta de su compromiso por el respeto, promoción y protección de los derechos de sus artistas, creadores, intérpretes, en este caso específico los directores, guionistas e intérpretes audiovisuales. No es menor la lucha que han dado por años al alero de las entidades de gestión colectiva de sus derechos,
Recordar que hace 5 años más, a partir de la ley 20.243, los intérpretes audiovisuales dieron una lucha importante para efectos de que se aplicara dicha ley y se entendiera que no es un derecho por repetición, sino que por comunicación pública, que muchas veces confundía la discusión y desviaba lo que era lo importante, la generación de ese derecho irrenunciable que no se puede ceder para los intérpretes audiovisuales. Y fue ese antecedente o precedente que generó la discusión de la ley 20.959 para extender dicho derecho a los directores y guionistas de las obras audiovisuales. Y es importante porque dentro de la ley de propiedad intelectual, las obras audiovisuales tienen un tratamiento quizás distinto a lo que es la mera creación de un autor y el resultado de esa obra, como puede ser el pintor con su pintura, con su dibujo, donde es una creación o un fruto de un acto más individual. Una obra audiovisual es un conjunto de aportes creativos y es por eso que la ley le otorga el derecho patrimonial de autor a los productores y tiene que hacer convivir ese derecho con los aportes creativos y el valor que genera ese aporte creativo en el resultado de la obra audiovisual, tanto de los actores como el director y los guionistas. Y es por eso que nacen estos derechos que son adicionales y que no pueden cederse y que son irrenunciables. Nosotros lo señalamos porque son derechos que nuestro país se ha ido actualizando y dando de reciente manera y creemos que es importante que se den pasos para que se hagan efectivos en la práctica. Y entendemos que este proyecto de ley busca precisamente avanzar en ese sentido. Hay dos cosas que para nosotros es importante respecto al proyecto específico. Cada vez que hay una obra audiovisual que por respecto a la cual se ejecuta algún acto del artículo 3 de la ley 20.243, se debe generar un derecho de remuneración para los intérpretes audiovisuales, para los directores y guionistas. Ese debe ser el principio general con que debe operar la remuneración. Y por lo tanto, entendemos que durante la discusión pueden haber quedado algunas precisiones en la ley que buscaban hacer más práctica la aplicación del derecho, pero que si eso no se ha dado así, lo importante es poder despejar esas normas especiales y poder seguir esa idea matriz que es importante para nosotros. Incluso, en opinión del Ejecutivo, el extender, en el fondo, en el artículo a las obras cinematográficas nacionales o extranjeras podría ser, pongo, redundante, porque de por sí las obras nacionales hoy día, cada vez que se ejecuta algún acto del artículo 3 de la ley 20.243, tiene que realizarse un pago de derechos. Pero si es que es importante para los sectores reforzarlo, incorporarlo, lo entendemos, pero queremos dejar claro que nosotros no nace ese derecho a partir de este proyecto. Ese derecho ya existe. Y lo otro que es importante resguardarse, que los derechos están dados en razón de un resultado de una obra audiovisual. El formato o la exhibición que le pueda calificar a la obra audiovisual como cinematográfica o no, tampoco deberá ser un factor para entregar una distinta calidad de derecho o no. También creemos que es importante hacer esa prevención. Lo digo para que no se entienda que si es que la exhibición se hace en cine o el formato es más propio de una obra cinematográfica o no audiovisual, no genera tampoco una distinción, en nuestra opinión, respecto a el derecho que está consagrado en estos cuerpos normativos. Por lo tanto, dar cuenta de ese respaldo, agradecer nuevamente también, como señalaba, el tener espacio para discutir este proyecto y también disponible para cualquier otra consulta o aspecto más técnico, porque son materias técnicas difíciles, pero que para nosotros como ministerio es fundamental. Quiero terminar diciendo que por primera vez hay un ministerio que tiene entre sus funciones la promoción de los derechos de autor y los derechos conexos. Eso es fundamental para nosotros como ministerio porque nos pone como obligación y como función el tener un decir en esta materia, y creo que también para los sectores se hacen también parte de esta función al alero de ellos.
Bueno, muchas gracias al subsecretario. Hemos escuchado su opinión favorable a este proyecto de ley y quiero ofrecer de inmediato la palabra a don Felipe Schuster de la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos. Muchas gracias, presidenta. Vengo en representación de ATN, la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos, una entidad de gestión con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la dramaturgia y que durante esos mismos 20 años luchó por el reconocimiento del derecho que finalmente fue recogido en la ley Ricardo Larraín. Desde la vigencia de esta ley hemos también luchado, porque de eso se trata el reconocimiento de los derechos de autor y derechos conexos en nuestro país, porque esta ley se aplique efectivamente. Y yo me alegro mucho que esté Juan Carlos Silva, el subsecretario de Cultura aquí, el representante de la CAEM, porque en la práctica estamos hablando de una ley que no obedece, que no tiene ninguna duda respecto de su aplicación. Es claro, como muy bien dijo el subsecretario, que cada vez que se ejecuta y se comunica al público una obra audiovisual, se genera un derecho de remuneración en favor de los directores y guionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y en esto quiero ser súper claro, ATN representa una parte importante del repertorio nacional y más aún una parte fundamental del repertorio internacional de obras. Aquí estamos hablando no solamente de los directores nacionales, sino que también de los internacionales. Lo que hemos hecho nosotros como entidad de gestión es acercarnos a los usuarios, comunicarnos con los usuarios, sentarnos en una mesa, negociar, intercambiar puntos de vista, pero en el caso de los exhibidores la respuesta que recibimos de parte de la CAEM fue que para efectos de la ley Ricardo Larraín ellos no iban a actuar como asociación de usuarios. Es decir, se bajaron de la mesa y no quisieron negociar. ¿Qué hicimos nosotros? Nos dirigimos directamente a cada una de las cadenas exhibidoras, subrayando la necesidad de que esta ley debía aplicarse, invitándolos a negociar, a conversar, porque mucho se habla de que las entidades de gestión imponen sus tarifas, imponen su voluntad, negocian monopólicamente, pero lo que hemos hecho nosotros es abrir la puerta a una negociación. ¿Qué respuesta recibimos de los exhibidores? El silencio. No hemos recibido ningún tipo de respuesta frente a una ley que debe cumplirse. Por lo tanto, no nos queda más alternativa que, en este caso, la vía judicial, que es la que estamos preparando, y por otro lado, fortalecer las leyes que protegen nuestros derechos y que son el objetivo de esta moción que estamos discutiendo actualmente. Nosotros entendemos y apoyamos profundamente esta moción, puesto que no va a quedar lugar a duda de que tanto respecto a obras nacionales como extranjeras, los exhibidores deben cumplir con la obligación de pagar esta remuneración justa y equitativa en favor de los directores y guionistas, tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, quiero destacar este hecho en la lucha que estamos efectuando actualmente por hacer valer un derecho que no ofrece ninguna duda en nuestra legislación y apoyar esta moción que espero sea aprobada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado la opinión de don Felipe Schuster y de inmediato queremos ofrecer la palabra a la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales. Le ofrezco la palabra a don Vicente Sabatini. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con otras sociedades de gestión y ustedes la discusión acerca de estos derechos que se supone debieran haber ganado un espacio que debiera darse por entendido. Hay una legislación, se hizo todo un trabajo, hay una historia detrás de esta lucha que terminó por reconocer y manifestar en forma de una ley el pago de un derecho por el acto de comunicación pública de las obras audiovisuales. Nosotros apoyamos manifiestamente esta moción, esta modificación, en términos de que rescata o repone la esencia de la ley 20.243, que es que todo aquel que genere una comunicación pública de una obra audiovisual protegida tiene que pagar un derecho que es una remuneración para directores, guionistas, actores y intérpretes. Y eso no está ocurriendo, extrañamente, habiendo una ley que tiene sus años. Nosotros proponemos que se apruebe esta modificación de modo de volver a la esencia de esto. Creemos que esto reafirma
un derecho que está conseguido. Esta es una modificación que se hizo supuestamente con la intención de facilitar y agilizar ese pago, y lo que ha ocurrido no es solo eso, sino lo contrario. Dejaron de pagar. Hoy día las salas, los exhibidores, no pagan los derechos a los actores que se los pagaban antes, y no se han sentado con nosotros a negociar las tarifas para el pago de directores y guionistas. Y por lo tanto hacemos un llamado a esta corporación para que respalde el hecho de que las leyes en Chile se dictan para ser cumplidas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a don Vicente Sabatini por su mirada y sus argumentos en favor también de este proyecto de ley. Quiero ofrecer la palabra a don Jorge López, de la Asociación de Directores y Guionistas también. Señora Presidenta, por su intermedio queremos agradecer esta invitación a exponer nuestro punto de vista como Asociación de Directores y Guionistas de Chile sobre la iniciativa de modificación a la ley Ricardo Larraín, tan importante para nosotros. Y que varios de ustedes aquí presentes, la señora Fonbar, por ejemplo, nos ayudaron incansablemente a sacar adelante en la legislatura recién pasada. Esta es una importante oportunidad para nosotros de expresar, además, con el respaldo de los otros gremios como Chile Guionistas o los productores, APCT y API o los documentalistas de ADOC, algunos de nuestros puntos de vista, por lo que seré lo más breve posible. Queremos decir claramente que apoyamos la presentación de esta indicación sustitutiva. Sí estamos de acuerdo con los cambios propuestos, con la esperanza de que van a agilizar, en vez de paralizar aún más, el proceso de implementación de la ley, ya que hoy en día, como han dicho los demás, por diversas circunstancias, los usuarios de obras audiovisuales, sean estos los canales de televisión, las salas de cine, buses, hoteles, etcétera, no llegan a cumplir esa parte. ¿Qué hace grande a un país sino la calidad de su ciudadanía? Desarrollar nuestra inteligencia y cultivar nuestra sensibilidad, nuestros contactos y emociones a través de la cultura y el arte que trae el cine nos lleva a ser más creativos. Y quién duda que la creatividad es cada día más una clara condición del progreso en nuestra vida nacional. Desde nuestra condición de ciudadanos apoyamos la voluntad explícita de esta comisión por mejorar una ley que costó mucho redactar, pero que, la verdad sea dicha, no ha sido posible implementar. A la obligación de crecer que tiene una industria clásica, nosotros en las industrias creativas de cultura debemos agregar la obligación de mejorar. Y desde nuestra mirada de autores cinematográficos vemos este avance como una mejoría, sin duda, especialmente para el proyecto que nos encontramos desarrollando en la actualidad y que es bien importante, que es un circuito alternativo de exhibición de cine chileno con el apoyo del Ministerio de las Culturas a través de los centros culturales habilitados y operando en las distintas regiones del país, los que son esenciales para una nueva forma de distribución nacional e independiente de nuestro trabajo, con estrenos simultáneos que se complementen y formen parte de una programación coordinada nacional. Para eso tenemos varias acciones que ya estamos implementando, como la reciente creación mancomunada entre todos los gremios del audiovisual de la Academia Cinematográfica de Chile, que busca unificar los planes e incentivos, respaldar la creatividad y fomentar la innovación en las artes audiovisuales de nuestro país. Desde nuestra condición de audiovisualistas chilenos, también estamos interesados y estamos buscando la renovación de la Ley de Fomento al Audiovisual, la Ley 19.981, que ya cumple 15 años y se encuentra verdaderamente obsoleta en varios puntos. Ofrezco a la Comisión una minuta de 6 puntos que hemos preparado a la búsqueda de un consenso que nos permita modificar y actualizar las posibilidades que pudiera ofrecer una renovada ley del verdadero fomento audiovisual. Lamentamos que en esta oportunidad no se pueda tratar el tema de nuestra televisión pública, aunque estamos disponibles para cuando ustedes lo requieran, ya que consideramos que este es un factor fundamental en el desarrollo y la calidad de la educación y, por lo tanto, de un impacto directo en las audiencias audiovisuales de Chile. En efecto, las señoras y señores diputados, senadores, estarán de acuerdo con nosotros, como ya lo ha expresado públicamente el senador Latorre,
que no es lógico que instituciones tan eminentemente culturales como son el Consejo Nacional de Televisión y Televisión Nacional de Chile, TVN, sigan siendo gobernadas por directorios en régimen de cuoteo político binominal en vez de tener una composición multisectorial que garantice su autonomía y vocación cultural. Esta es una rémora que se viene arrastrando desde tiempos ya superados y que ojalá esta comisión pueda tratar como el tema delicado que es y lo pudiera corregir. Como autores del audiovisual chileno buscaremos siempre que se pueda legislar para nuestro cine, para que nuestro cine tenga el sitial que le corresponde en la vida y en las políticas públicas del país. El cambio que hoy se discute aquí, a la ley Ricardo Larraín, lo consideramos un paso fundamental en ese sentido. Pero hay más temas pendientes. Mañana será la discusión de esta nueva ley de fomento al audiovisual que aquí proponemos, así como la ampliación de la ley de donaciones culturales que, ustedes saben, tiene un funcionamiento tan engorroso que por más que se otorguen los certificados validando los proyectos, estos no consiguen ni un solo donante que esté dispuesto a participar por miedo a los mitos que representa el Servicio de Impuestos Internos. Todos estos son temas culturales que en nuestro sector, así como la comunidad científica, los educadores y el resto de los artistas chilenos a quienes hoy representamos, se están preparando en profundidad, porque en esta discusión sí tenemos mucho que aportar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias a don Jorge López, porque también, más allá de pronunciarse respecto de este proyecto de ley, nos ha dejado acá un conjunto de iniciativas que serán muy importantes de analizar, no solo para nosotros, yo no sé si el Ejecutivo tiene también la minuta, porque también hay algunas iniciativas que son exclusivas del Ejecutivo, pero en aquellas donde nosotros tenemos iniciativa legislativa, conversábamos ya aquí con el senador Latorre y seguramente también con el senador José García Ruminot y la senadora Elena Fonbear, gustosos de apoyar algunas de ellas que se plantean en su propuesta. Quiero ofrecer la palabra al gerente de la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile, a don Alejandro Calogorea. Hola, buenos días. Antes que nada les agradezco la invitación. Nosotros no participamos en la discusión en la Cámara de Diputados, pero queremos ahora dejar nuestra opinión con respecto a este proyecto. Hay un tema que hay que aclarar fundamentalmente. Los exhibidores no han puesto nunca en cuestión la existencia de estos derechos. Cuando se discutió la ley 20959, participamos, dimos nuestra opinión, solicitamos la reversión de los derechos que tenían que pagar los exhibidores, que se cobraran a los distribuidores. Eso se aceptó en su momento y se legisló así. Ahí contamos, sin lugar a dudas, con el apoyo de Chile Actores en esa tramitación. Pero ahora hay un problema que nunca se ha tocado en estas discusiones, que es el tema de las tarifas. Las tarifas no se pueden colocar en la ley, está claro, pero resulta que el mecanismo con el cual se calculan las tarifas y con el sistema de que solamente se pueden discutir a través de un arbitraje que es con 2 sobres cerrados, que es como la lotería, es tirar al caricello. Nosotros, paralelamente, estos últimos meses hemos estado estudiando las tarifas internacionales y nos hemos dado cuenta, nos hemos llevado una sorpresa, porque resulta que en Chile las tarifas públicas, con el lado de que si cobra la ATN, es música, derecho de autor sería música 1%, directores 2,5%, guionistas 2,5%, derechos conexos, ejecutantes de actores 2% y ejecutantes de músicos 0,5%. Esto da un total de 8,5% del box office, de la taquilla, menos el IVA. Si tuviéramos que pagar a directores y guionistas de DIGA, baja del 5%, la suma de los dos, al 3,20%, lo que significa que el máximo que se paga son 6,7%.
Estas tasas no existen en ninguna parte del mundo. Son las más caras, lejos. Hay solamente 3 países de los cuales hemos estado estudiando en que se pagan estos 5 derechos, que son España, México y ahora están publicadas las tarifas de Chile. En México, si sumamos las 5 tarifas, se llega a 1.65, o sea, menos que una de las tarifas acá, la de Chile Actores, 1.65. Y en España, si sumamos estas mismas 5 tarifas, se llega a 2.88. O sea, estamos hablando de que el total de las tarifas en Chile son 5 veces más altas que las de México, la suma de los dos, y 3 veces más altas que las de España. Ahora, nosotros consideramos que no existe ninguna justificación para que tengamos este desnivel entre las tarifas internacionales y las nacionales. No es equitativo ni razonable, además, que las sociedades de gestión fijen tasas unilateralmente, sin discusión, que solamente la única manera de cambiarlas sea a través de un arbitraje. Entonces, nosotros planteamos que, claro, no va a ser posible seguramente discutirlo en este proyecto de ley, sí en esta comisión, pero no en este proyecto de ley, pero nosotros llamamos al Ejecutivo y a los parlamentarios que se redefina la metodología, cómo se calculan las tarifas. Tanto ATN como Chile Actores contrataron empresas de economistas, ¿ya? La Universidad de Chile asesoró a la ATN y Chile Actores contrató economistas que hicieron, pero hay una cosa clara. Cuando tú pides un servicio como este, una consultoría, tú le pides lo que tú quieres. Una vez discutíamos con Rodrigo Águila y yo le decía, oye, estamos esperando un informe de los abogados. Entonces él me decía, oye, no me sirven los informes de los abogados de ustedes porque ellos van a poner lo que ustedes quieren. Bueno, en el caso de los economistas, ellos pusieron lo que ustedes quieren. O sea, si llega a esto, que ATN les recomienden pedir o publicar 2,5% por los directores y 2,5% por los guionistas, uno solo de ellos ya es más alto que la suma de todos los de México y casi igual que la suma de los de España. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario revisar la ley de propiedad intelectual y ver que haya un cambio, que haya una mayor justicia, digamos, entre lo que significa el gasto que le cae a las empresas, a los derechos que están pidiendo y que han publicado. En estos momentos no hay ninguna posibilidad de cambiar las tasas, salvo que sea una negociación. Pero cuando se le ha insinuado negociar las tasas que están publicadas, se niegan absolutamente. Así que esta es la situación actual. Nadie está negando en pagar, sino que lo que se está discutiendo son el nivel de tasa. Muchas gracias. Vamos a ofrecer una réplica dúplica, pero yo quiero señalar en que hoy estamos convocados para discutir respecto de este proyecto de ley. Y este proyecto de ley que lo que busca, más que corregir un problema legislativo, es que el mecanismo que se estableció en esa oportunidad, que precisamente parte de la discusión era cómo se facilitaba el pago a los directores, guionistas, actores, podía facilitarse a partir de lo que este mecanismo ha operado en otras áreas. Me decía el secretario que en la música ha operado de esa forma. Sin embargo, lo que se ha constatado por parte de las organizaciones es que desde que se promulgó esta ley hasta la fecha, el pago nunca se hizo. Y por lo tanto, esta figura que en un momento determinado fue parte de la discusión mixta inclusive, pensando en que se iba a facilitar precisamente el derecho que tenían los artistas, no se ha concretado. Estamos claros que este no es el espacio
para discutir respecto de las tarifas. Lo que nosotros estamos hoy día discutiendo es cómo se garantiza efectivamente el pago de un derecho que está garantizado en la ley. Y por lo tanto, a eso queremos nosotros remitir la conversación, porque yo me imagino que la tentación de responder y de ver el tema de las tarifas, pero creo que esa es una conversación que se tiene que llevar en otro espacio. Hoy día nosotros estamos convocados para analizar esta modificación al proyecto de ley, y nuestro propósito es, dado que es un artículo único, nosotros estamos mandatados para poder votarlo en general y en particular, y queremos hacer el debate de eso. Si nos permiten, quiero, antes de ofrecerle la palabra a la senadora que la ha solicitado, ofrecerla, nos queda, a Chile Actores ya lo habíamos escuchado, entonces mejor vamos a continuar. Yo le voy a ofrecer la palabra a los senadores, de manera que puedan hacer consultas, y después vamos a dar otra ronda. Senadora Ana von Baer. Gracias, presidenta. Yo tengo una duda, voy a ser bien franca. Primero saludarlos a todos, perdón. Mi subsecretario, disculpen. Yo comparto con la presidenta de que esto no es el espacio para discutir las tarifas, ¿ya? Sino que es el espacio para discutir por qué no se está cumpliendo el pago. Porque nosotros dictamos una ley para que uno puede estar a favor, en contra de la ley, digamos, pero es ley y por lo tanto hay que cumplir con la ley. Entonces mi pregunta es la siguiente. Es como que yo dijera, voy a poner un ejemplo quizás, yo puedo no estar de acuerdo con el IVA o con cualquier impuesto. Y quizás incluso tiene un efecto sobre la economía, pero es un impuesto y hay que pagarlo. Y por lo tanto, yo aquí hay una cosa que no entiendo. Si es que aquí hay una ley y hay un impuesto, una tarifa que hay que pagar, no se puede usar como argumento el que es muy alto. O sea, si es muy alto tendrá un efecto. Y uno puede, si uno le preguntamos a un economista, eso puede tener un efecto sobre la producción cinematográfica chilena. Pero ese es otro problema. El punto es que aquí hay una ley que establece un pago y que establece un mecanismo a través del cual se discute ese pago, que es el artículo 100 de la ley 17.336. Si es que ese mecanismo está mal armado, es otra discusión también. Podemos discutir si es que el mecanismo, o sea, parece que evidentemente hay un problema y porque no se ponen de acuerdo o no sé, pero todo eso al final del día da un poquitito lo mismo respecto a si es que, no un poquitito, da lo mismo, así es que se paga o no se paga. Esa es mi visión, así desde afuera. Mi preocupación respecto a este cambio legal es que no estoy segura tampoco por qué esto sí va a lograr de que se pague. Porque yo estoy viendo que el problema no está, no sé si está en la ley, yo creo que el problema está en otra parte. Entonces, mi pregunta de nuevo es, ¿por qué no se paga? ¿Cuál es la razón por la cual no se está pagando? Para nosotros poder solucionar el problema, porque de otra manera no vamos a poder solucionar el problema, porque puede que nosotros pongamos acá, porque entiendo que el artículo 2 está solamente referido a las obras extranjeras, no a las chilenas. Las chilenas también tienen que recibir el pago. Entiendo que el 2 lo discutimos solo para las extranjeras. Entonces mi pregunta es, si es que eso es solo para las extranjeras, en el caso de las extranjeras, ¿está funcionando? Y como está funcionando para las extranjeras, ¿queremos que ese mecanismo funcione también para las chilenas? ¿Y cuál es el cambio que significaría de que el exhibidor que actuaba como retenedor, ahora el exhibidor tenga que hacer el pago? ¿Eso va a provocar de que se pague? Porque yo tengo la apreciación, que siempre puedo estar equivocada, de que aquí no tiene que ver con el mecanismo de pago, sino que tiene que ver con que se considera que la tarifa es incorrecta. Ahora, eso la verdad puede ser incorrecta, pero es lo que establece la ley
y por lo tanto hay que pagarla igual. Entonces, mi preocupación acá, Presidenta, por su intermedio, es que nosotros hagamos el cambio legal y que esto siga igual, porque no es un problema de la ley, parece, o sí. Esa es mi pregunta. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra, me la solicitó en primer lugar don Jorge López y luego don Felipe Schuster. Ah, perdón, usted primero, ya entonces parta usted, pues si aquí esto es... Pero hagámoslo al revés, como los que hablaron al final, que hablen primero, y los que hablaron primero hablan al final. Hay algo súper claro que, si bien yo reconozco, Presidenta, que no es la instancia para discutir de las tarifas, no voy a instalar el tema de la discusión sobre las tarifas. Sin embargo, es súper delicado que haya desinformación o mala información a la Corporación del Senado. Existe una ley que nos mandata a nosotros, la sociedad de gestión, a determinar tarifas, para lo cual contratamos, cada uno por su cuenta, estudios económicos bastante profundos y serios que lograron determinar una tarifa que es consistente con la industria y con lo que la industria tiene a disposición a pagar por los servicios distintos que prestan directores, actores, intérpretes, en fin. Y la ley nos mandata a nosotros determinar las tarifas y negociarlas con los usuarios. Si los usuarios están descontentos con las tarifas, recurren al arbitraje que está contemplado en la ley, que extrañamente no se ha usado nunca. Entonces, ¿cómo puedes decir que el arbitraje está mal armado si nunca se ha recurrido a él en estos años? Es extraño también que, producto de una modificación a la ley que tenía como objeto, se dijo, facilitar el pago y hacerlo más expedito, esto haya resultado en no pago. Y lo que hoy día dicen los exhibidores es que las tarifas son muy altas. Hay que sentarse a negociar las tarifas y recurrir a las instancias que la ley tiene previsto. Es falso que nosotros inventemos las tarifas. Hay estudios económicos que, si usted los lee, tiene que contestar el estudio económico en el cual están sustentadas estas tarifas. Nosotros no pedimos la tarifa, nosotros nos arriesgamos a lo que el estudio económico fuera a arrojar como resultado. Y eso es. Y antes pagaban. Y de repente se dieron cuenta que eran muy caras y dejaron de pagar. A mí me parece que hay un incumplimiento de la ley que es la esencia. Ahora, ¿por qué creo yo que esto limpia, en parte, tratando de contestar tu pregunta, sí? Porque hay una zona como media gris, que es el contrato entre los distribuidores y las salas. Es algo que nosotros no conocemos y no nos queremos meter. Nosotros queremos cobrar un derecho por el box office, o sea, la venta de entrada. No queremos participar en la venta de cabritas, nada del negocio de las salas. Queremos cobrar lo que es nuestro. Y eso está súper claro. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a Jorge López y luego a Felipe Schuster y vamos a finalizar con Chile Actores esta primera ronda. Muchas gracias. Muy cortito, la explicación, senadora formal, es que la ley quedó, después de mucha discusión, en que quedó claro que el exhibidor tenía que pagar. Cualquiera que exhiba una obra audiovisual tiene que pagar su derecho. Pero quedó, por la discusión y por las negociaciones, quedó en que los exhibidores iban a actuar como retenedores. Y ese es el cambio fundamental, porque actuando como retenedores, los exhibidores dicen, sí, nosotros estamos reteniendo, pero no lo pagamos, no hay nada que nos obligue a pagar. Y entonces el cambio este nuevo cambio dice que efectivamente el exhibidor tiene que pagar. Eso es fundamental. Y respecto a las películas nacionales e internacionales, es de toda lógica que exista, que quede claramente establecido que son para las películas nacionales e internacionales, para todas las obras audiovisuales. Y esos son los dos cambios que son fundamentales y en ese sentido van a mejorar esta ley. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra a don Felipe Schuster, sobre el punto, la senadora Elena Fonbert. Una cosa bien práctica. En el extranjero, en otras partes del mundo, ¿pagan los exhibidores? Sí.
Felipe Schuster. Bueno, me llamó profundamente la atención la presentación del representante de los exhibidores, puesto que omite algo que para mí es súper importante y responde un poco a la inquietud de la senadora von Baer de por qué esto no se está pagando. Mi opinión es que esto es un tema de voluntad. Aquí no existe la voluntad de la otra parte de sentarse a negociar. Se ha omitido algo que es fundamental. La propia ley permite que asociaciones de usuarios se sienten con la entidad de gestión y negocien respecto de la tarifa publicada. La tarifa no está escrita en piedra. Se puede conversar, se puede negociar, y es lo que hemos estado haciendo nosotros con otros gremios, avanzando profundamente en la aplicación de esta ley. Estamos cerca de llegar a acuerdos donde esa tarifa que usted encuentra que es muy alta no es la misma tarifa, puesto que se ha negociado, se ha conversado y se ha aplicado en función de cómo se está utilizando el repertorio. ¿Qué respuesta recibimos nosotros de la Asociación de Usuarios? Que no se iban a sentar a conversar con nosotros y que nos dirigiéramos directamente a cada una de las cámaras exhibidoras. Entonces, cuando yo veo esa inquietud, y por favor, es que esto es súper importante, cuando veo la inquietud de la otra parte señalando que las tarifas son muy altas, no lo relaciono con lo que debiera ser la otra pata de esa queja, de sentarse a negociar, puesto que nos permite la ley acercar posiciones y bajar, ¿por qué no?, esa tarifa. Esa tarifa está disponible para conversar y es lo que nosotros hemos intentado hacer con todos los gremios, puesto que la ley nos permite y nos llama a eso. La mediación y el arbitraje no es el segundo paso. El segundo paso es la negociación, sentarse a conversar, que es lo que lamentablemente con los exhibidores no hemos logrado obtener y sí con otros gremios lo hemos logrado hacer y avanzar en negociaciones, derribar mitos, derribar temores, derribar prejuicios y acercarnos a cumplir una ley que es ley de la República. Entonces me parece que es súper importante destacar este hecho, el hecho de la voluntad de la otra parte y que se sienten a conversar. Nada se va a perder conversando, sino que solamente se va a avanzar en aminorar la incertidumbre y los miedos que pueda tener la otra parte. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a Chile Actores. Muchas gracias, presidenta. Senadores, buenos días. Me alegra ver aquí al señor Calahoguera porque estaba desaparecido en acción. Hace más de un año que no lo veíamos. Estábamos a punto de presentar un recurso de protección porque resulta que hasta antes de que saliera la ley que extiende los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes a los directores y guionistas, nosotros recibíamos el pago normalmente. Entonces, en esa ocasión eran los exhibidores los que pagaban, tal cual lo decía la ley. Se suponía que para facilitar este pago, los exhibidores nos pidieron a nosotros que apoyáramos esta moción de que ellos actuaran como retenedores y luego nos pagaran porque iba a ser mucho más fácil. Pero, en definitiva, lo que sucedió fue que utilizaron esta ley para dejar de pagar. Y a nosotros no nos pagan ya desde que se promulgó la ley, desde que se publicó en el Diario Oficial. Nosotros no recibimos ni un peso de los exhibidores de cine por nuestro trabajo. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo entendido... un momentito. Es que se ha integrado también a la discusión de este proyecto de ley uno de nuestros invitados que habíamos mencionado, particularmente Josefina. ¿Quién de ustedes va a hacer uso de la... Josefina Undurraga, de la Red de Salas de Cine de Chile? Sí, buenas tardes, honorables senadores, actores de la industria. Yo soy Josefina Undurraga, coordinadora general de la Red de Salas de Cine. Voy a presentar yo y Roser Fort, que es directora del Centro de Arte Alameda y integrante de la Red de Salas de Cine de Chile. ¿Comienzo con la exposición o aún no? ¿Sí? Ok. Ahí está. Habría que bajarle un poco la segunda para que, o sea, o ponerlo en pantalla completa. Bueno, ¿lo van acomodando ustedes?
Es un PDF. Ahí, pantalla completa. Gracias. Ok, bueno, antes que nada les vamos a dar contexto de qué es la red de salas de cine de Chile, porque somos un actor relativamente nuevo dentro de la industria. La red de salas de cine de Chile se conformó en junio del 2017. Actualmente está conformada por 8 salas entre Valparaíso y Puerto Varas. Estamos en Valparaíso con 3 salas en Santiago, una en Chillán, una sala en Constitución, en Valdivia, el Cine Club Watch y -1 Cine en Puerto Varas. ¿Qué busca la red? Brevemente, es una red de salas de cine independiente con un foco importante en la descentralización. Nosotros lo que nos distinguimos un poco de las salas comerciales que están agrupadas en la CAEM es que nos enfocamos no solo en la exhibición, sino que también en el trabajo asociativo, es decir, que integra a diversos actores de la industria, como directores, académicos, actores, críticos y otros sectores del centro cultural. ¿Por qué? Porque tenemos como vocación y razón de existir la formación de audiencia, y para eso la integración de esos actores es fundamental. No solo damos películas, sino que hacemos actividades de mediación, actividades de formación de audiencia, funciones inclusivas, etc. Nuestro gran sueño es ampliar y democratizar la oferta cultural, teniendo un fuerte foco en el cine nacional. Casi el 50% en promedio de nuestra cartelera es de cine nacional. Ahí está, bueno, lo que acabo de explicar, esos son como los cuatro puntos fundamentales. En concreto, ¿qué realizamos? Como decía ahora, apoyo a la difusión y exhibición del cine chileno, estrenos simultáneos de cine independiente de calidad, lo que nos ha permitido hacer como más foco en la difusión cuando las películas se estrenan simultáneamente en las 8 salas, actividades de formación de audiencia, como venía diciendo, estudios de audiencia y consumo de cine, lo que nos ha permitido por primera vez tener cifras de las salas independientes ahora, con las 8 salas que existimos, porque hasta ahora lo que hacía el Ministerio de la Cultura incluye solamente 4 salas en Chile. Entonces, a diferencia de la CAEM, que sí hace un estudio todos los años organizado y cuenta con cifras para sacar conclusiones y hacer estudios, eso no existía. Entonces, para nosotros eso también, nuestra existencia ha sido muy importante en ese aspecto. Lo que también aporta mucho a eso, y que lo acabamos de lanzar cuando celebramos un año de existencia y que fue muy bien recibido también tanto por distribuidores como Corfo y el Ministerio, es un sistema de reportabilidad de audiencias a cada sala. Hasta ahora, en la reportabilidad de las salas independientes a los distribuidores o productores de las películas se hacía de manera no homogénea, no bajo el mismo sistema, de manera bastante desordenada. Entonces nosotros hicimos un sistema de reportabilidad unitario en lo que todos reportamos bajo el mismo software y en la que cada distribuidor o actor de la película, quien sea que esté a cargo de la reportabilidad, puede meterse a este sistema de reportabilidad y ir viendo en línea cómo va su película, lo que nos permite a la vez hacer acciones de comunicación, si es que la película va bien, va mal, etc. Y eso ha sido súper importante y muy bien recibido por el Ministerio y Corfo, que nos está continuamente también pidiendo las cifras para ellos hacer sus estudios correspondientes. Hacemos también capacitaciones a los directores, productores y programadores de las salas que componen la red y promovemos la profesionalización, planteamiento de desafíos y elaboración de propuestas para mejorar la distribución y exhibición del cine chileno e independiente. De esto voy a hablar 30 segundos de algo muy cortito, pero lo que estamos ahora, nos juntamos con la ex ministra, pero queremos juntarnos de nuevo con la nueva ministra y subsecretario, que es para que haya un representante de los exhibidores independientes dentro de los consejeros del CAIA, que ahora no existe, y creemos que es fundamental que estemos todos los actores, más aún sabiendo que el gran tema del cine chileno hoy son las audiencias, que estemos representados dentro de los consejeros del CAIA, lo que hoy no sucede. El CAIA es el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Perdón, sí. Mucha. Una cosa muy importante también es que nosotros estamos muy alineados con la política del campo audiovisual elaborada por el Ministerio de la Cultura y en el fondo la red de salas de cine de Chile, cuando nos formamos y nace, nos preocupamos mucho de estar
alineados con esta política del campo audiovisual que, por supuesto, como ya todos saben, es casi ya de perogrullo, es el tema de las audiencias, la formación de audiencia, el éxito de las películas chilenas afuera y la poca audiencia acá. Entonces, lo que más nos importa es eso, promover la participación y el acceso equitativo a la cultura, resguardar, promocionar y poner en valor el patrimonio audiovisual. Estos son los principios sustentadores de esta política del campo audiovisual con la que nosotros estamos alineados y son las acciones que nosotros hacemos, que salen nombradas en esa política. Como les decía antes, aportar a la descentralización, generar investigación e innovación, intercambio de conocimientos entre nosotros y realizar, de nuevo, lo he dicho como 5 veces, pero es que realmente es el foco en la actividad de formación de audiencia en torno a tanto a nuestro cine, con foco en nuestro cine, como de cine independiente internacional que no llega en general a las salas comerciales. Unas cifras importantes a partir del informe que les contaba antes, de este informe que hace a partir de 4 salas solamente, pero que existe el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se llama de oferta y consumo de cine en Chile, es que del año 2017 hubieron 48 películas estrenadas chilenas. En las salas independientes se estrenaron 46. Se estrenaron 41 de esas 48 películas. Y las películas que se estrenaron exclusivamente en sala independiente, es decir, que no pasaron por la CAEM, son 22. Las películas estrenadas en salas comerciales son 24. Y este número es muy decidor. El porcentaje del público total de las salas independientes que fue a ver películas chilenas es de 40,1%. Y el porcentaje del público total que asistió a una película chilena en las salas agrupadas en la CAEM es del 0,7%. Obviamente, esto es en relación a la cantidad de butacas. Por eso las cifras, más allá del porcentaje, son similares, pero también es muy significativo que nosotros, este informe que incluye solo 4 salas, el 40% de las personas fueron a una película chilena, lo que confirma que las salas independientes son el circuito, como una especie de refugio del cine chileno, porque no estamos sometidos a tener que sacar la película a las 2 semanas, a esa presión. Entonces hacemos esta actividad de formación de audiencia, traemos a los directores, etc. Entonces nos preocupamos de que las películas duren en cartelera y de llamar a la gente a que venga a ver las películas. Buenos días, soy Roser Ford, directora del Centro de Arte Alameda y también participante de esta nueva red de salas de cine independiente. Y quiero reforzar básicamente lo que dice Josefina en relación a que somos una plataforma fundamental para el cine nacional más independiente aún, porque no exhibimos las películas más comerciales chilenas, sino que exhibimos las películas que tienen que ver más directamente con los directores propiamente tal. Y lo que nos parece sobre la ley, estamos totalmente de acuerdo en que hay que generar un pago por el trabajo de los guionistas y los directores. Lo que nos parece muy necesario es poder clarificar y diferenciar nuestras salas de las salas comerciales, básicamente. Nosotros trabajamos, como decía Josefina, mucho trabajo de mediación, mucho trabajo de muchas actividades gratuitas, por las que sobre esas tendríamos que pagar además un impuesto. Por lo tanto, es absolutamente anticomercial, pensando en que ya es difícil sostener estas salas, tener que pagar un monto que genere un gasto, sobre todo en las actividades gratuitas. También nos parecía importante poder relacionar las dos instituciones que hay, DIGA y ATN, para poder definir con cuál se trabajaría en este caso. Yo creo que fundamentalmente lo más necesario es una información clara y definida de estos compromisos que se van a adquirir. Les quiero hacer una observación. Por ejemplo, que es independiente de este tema, pero que es importante también, la calificación cinematográfica. Una película paga calificación cinematográfica para ser exhibida. Una película paga la calificación cinematográfica en relación a la duración de la película, no a la cantidad de copias que se exhiben de esa película. Por lo tanto, un megalodón que se exhibe con 300 copias
paga lo mismo y a veces menos que una película coreana que se exhibe en una sola sala y que va a tener un público bastante acotado de registro. Por lo que es un poco lo mismo que nos pasa también en relación a la ley. Yo creo que hay que generar una diferenciación con las salas, con los objetivos que estamos desarrollando, con este formato también de trabajar con embajadas, con actividades gratuitas y con promoción y formación de audiencias, que es nuestra fundamental relación con el cine nacional y extranjero. Entonces, eso es, nos interesa poder participar, poder apoyar esta ley, pero principalmente necesitamos diferenciarnos de los cobros en relación a nuestra labor cultural. Voy a agregar un par de puntos, Roser. Ahí están como bien claros los puntos, lo que mencionaba la Roser de las actividades gratuitas, de la diferenciación, que consideramos que las actividades gratuitas, como son a veces con embajadas, también son funciones inclusivas para personas con discapacidad y actividades de formación de audiencias gratuitas, consideramos que estas no debiesen someterse al cobro de derecho de autor. Y si bien no están incluidas... Ah, ok, No, perfecto. en la ley no están. Gracias. Sí. Ok. Pero no están incluidas. Pero evitemos el diálogo, si quiere, usted puede terminar. En el diario oficial le vamos a ofrecer 5 minutos para que pueda Vamos a cerrar, concluir. sí. Para poner como bien claro los puntos de respecto a nuestros requerimientos. Las actividades con cobro de entrada, pero que son con formación de audiencia y exhibiciones de cine nacional, también creemos que debiesen distinguirse con un cobro menor respecto a cualquier exhibición de cine internacional, por ejemplo, que tengan las salas. Y por último, creemos que los directores y guionistas de películas extranjeras, para los que haya que pagar, deben acreditar una representación por la entidad de gestión, porque no todos están hasta ahora representados por entidades de gestión. Entonces, el tema como conclusión es que este paso de distribuidores a exhibidores del pago del derecho de autor para guionistas y directores es que representa de verdad una traba bastante grande para las pymes, que son todas consideradas pymes, las salas de cine independiente, y para cualquier emprendimiento cultural. Porque si se suma lo que hay que pagar SCD, más DIGA, más ATN, que eso también mencionaba Roser, que son como dos entidades que es como lo mismo, pero no, se suma eso, más Chile Actores, de verdad que ya las salas que no tienen ningún subsidio directo, hay que estar ni ningún fondo concursable para su subsistencia, de verdad hace muy inviable la subsistencia de las salas independientes, que tienen un rol fundamental, como ya no lo voy a repetir, pero lo dijimos. Sabemos que la ley ya está publicada en el diario oficial, pero para nosotros sería ideal que se continuara actuando las salas independientes como retenedores de acuerdo a la legislación actual. Y por último, estamos evaluando ahora si es que contamos con antecedentes para sumarnos a la presentación de antecedentes a la recomendación normativa que hizo Anatel al Tribunal de la Libre Competencia, para sumar antecedentes, que es como lo que hemos presentado acá, pero en concreto, para ver si sumamos antecedentes a esa recomendación normativa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Me pidió la palabra CAEM. Le ofrezco por máximo de 5 minutos. Sí. Gracias. Dos aclaraciones con respecto a todo lo que se ha comentado hoy día. En primer lugar, si hubiera intención de no pagar, habría sido mucho más cómodo que nosotros hoy día no nos apareciéramos en esta reunión. Todo lo contrario, hemos venido a aportar información con respecto al tema. Con respecto a los estudios, nosotros cuando conversamos la primera vez con César Cuadra, le planteamos que nos entregara el informe económico que justificaba esas tarifas y él nos respondió que eso lo guardaban ellos para el momento del arbitraje, de un eventual arbitraje. Por lo tanto, no hubo ninguna posibilidad de recibir esa información, tampoco la hemos recibido de Chile Actores, que también hicieron. Entonces, si hubiera sido tanta transparencia en la voluntad de conversar y de dialogar y de negociar, lo lógico hubiera sido que hubiéramos tenido esos informes económicos. No los tuvimos. Y con respecto al tema que plantea la senadora, ¿por qué no se paga? Bueno, una alternativa siempre en estas situaciones, cuando tú no pagas, es demanda judicial de parte de
bueno, la demanda judicial es una opción, una alternativa, en vez del arbitraje, que el arbitraje es sobrecerrado y tú partes de la tasa altísima, ¿ya? Y tienes que empezar a negociar con respecto a las internacionales en la distancia sideral. Por lo tanto, una opción es esperar la judicialización y punto. Ya, muchas gracias. Vamos a solicitar si podemos evitar el diálogo. No se preocupen, nosotros tenemos también nuestra opinión respecto del tema. Nosotros creemos que precisamente lo que se hace en la ley es para evitar que estas situaciones siempre deban judicializarse y que además no exista una asimetría para el acceso a la situación judicial. Le voy a dar la palabra al subsecretario, luego le voy a dar la palabra al resto de los invitados. Sí, luego al subsecretario, luego le vamos a dar la palabra al senador José García, que no ha intervenido en este. Gracias, Presidenta. 10 segundos, porque la temática así justo la coincidencia hoy día estar tratando el tema audiovisual de nuestro cine. Hace breves minutos la ministra ha anunciado que nos va a representar en los Oscar la película Y de pronto el amanecer de Silvio Cayosi, y nos va a representar también en los Goya la película Los perros de Marcela Said. Por lo tanto, quería aprovechar y tomarme esa licencia porque creo que es súper pertinente en razón de lo que hoy día estamos conversando. Y yendo al punto, para el Ministerio de la Cultura y el Arte es importante entender que si bien hay muchas aristas en la discusión, lo que hace bien el proyecto es clarificar, ordenar respecto a el eje central que presupone una ley como esta, que lo decía anteriormente, un acto de exhibición pública debe ser remunerada por quien realiza esa exhibición. Con la mejor intención se remitió a la ley 17.336 en las obras cinematográficas extranjeras, buscando, como se ha dicho acá, hacer más lógico el pago, pero en nuestra opinión, remitir a la ley 17.336 hoy día no solamente va a generar un problema práctico que las agrupaciones han señalado, sino que tampoco ordena el cuerpo normativo, porque hace referencia en ese inciso a los arrendamientos, que es una lógica que con el avance tecnológico de hoy en día y con la lógica del derecho a autor, el término arrendamiento no es propicio, está obsoleto, por así decirlo, respecto al ejercicio de los derechos de autor en el ámbito audiovisual o cinematográfico. Entonces, es doblemente para el Ministerio importante el proyecto, no solamente por seguir el eje central, sino también clarificar. A veces convivimos con términos o épocas de la ley 17.336, que es del año fines de los 60, con la actualización tecnológica y el ejercicio de los derechos hoy en día, que también lo entendemos positivo porque lo ordena en ese sentido. Muchas gracias. Senador José García Ruminot. Presidenta, a ver, en primer lugar, decir que yo entiendo, no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor, con don Alejandro, porque él dice, en el fondo está diciendo, mire, judicialicemos, vamos a tribunales. Pero resulta que el 101 bis, no, perdón, el 100 bis, de la ley 17.336, que es el que establece el 100 y el 100 bis, que son los que establecen las relaciones entre las entidades de gestión y en este caso los usuarios, quienes exhiben, habla claramente de mediación precisamente para evitar judicializar. Entonces, yo lo he escuchado con harta atención, a mí me hace sentido lo que usted dice, esto de que en Chile las tarifas son las más caras, etcétera, etcétera. Pero para eso está la mediación. Si aquí lo importante es que haya un acuerdo entre ustedes y que se pague lo que corresponde, que se pague, más que lo que corresponde, que se pague el acuerdo que logren ustedes respecto de esas tarifas. Pero que se pague, porque no es justo que el esfuerzo de quienes son los directores, en fin, quede sin ningún tipo de retribución. Entonces, yo, Presidenta, quería pedir que probablemente del Ministerio de Cultura, la próxima sesión, nos hiciera, o alguien que sea más entendido, porque esta es una legislación bien especial en realidad,
que alguien nos pudiera explicar cómo funcionan los artículos 100 y 100 bis de la Ley 17.336, porque yo tengo dudas que la sola aprobación del proyecto que está en tabla vaya a rendir los efectos que nosotros quisiéramos. Porque si no hay acuerdo finalmente en las tarifas, si no se producen estos contratos, si no se produce esta mediación, vamos a seguir en disputa. Y aquí todos queremos que se cumpla la ley y que se pague los derechos que correspondan. Entonces, a lo mejor nosotros tendríamos que incluso hacer alguna modificación al artículo 100 o 100 bis de la ley 17.336. Y yo creo que aquí nos anima a todos el deseo de que estos derechos se paguen oportunamente, y tenemos que revisar nuestra legislación para que lo que aprobemos garantice ese pago. Gracias, Presidenta. Sí, yo quiero comentarles que hemos dado ya una vuelta con el Ejecutivo y con los senadores. Nosotros teníamos previsto votar en el día de hoy, no lo vamos a hacer, porque uno de los esfuerzos que tiene que hacer la legislación es garantizar que las cosas que están allí establecidas ocurran. Y efectivamente lo que señala el senador José García Ruminot es que a partir de lo que está establecido, no de ahora, esto es una ley del año 1970, en donde establece la forma en cómo se genera este arbitraje cuando hay diferencias. Y creemos en que, lamentablemente, si no hay consecuencias en la legislación, podemos cambiar una y otra vez este sistema y a lo mejor los volveríamos a ver en un tiempo más igual acá. Entonces, creemos que la única forma es que existan consecuencias si es que, en este caso, los exhibidores no pagan. Y eso, como es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, le hemos pedido al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que nos haga una propuesta al respecto. Si un colegio no le paga a sus profesores, la respuesta no es vaya y demándelo en el tribunal. La respuesta es vamos a colocar un interventor en su establecimiento educacional, un administrador provisional. Y si usted sigue en este camino y no paga la cuenta de la luz, las funciones esenciales, bueno, arriesga el cierre. Entonces, en esto también, en la legislación, tienen que existir consecuencias. Si no se paga lo que está establecido en la ley, se tiene que generar en esto también una medida que quede consignada en este cuerpo legal. Y en esto creemos que nos parece que una semana es un tiempo razonable para poder tener una propuesta y finalmente el próximo lunes 24 retomar la discusión, pero con este propósito, ¿no? Nosotros entendemos que a lo mejor, claro, cuando no son, que son salas menos comerciales, a lo mejor en eso, pero también es una relación entre las sociedades de gestión y los propios exhibidores. Y permítame una opinión muy personal, por muy sala no comercial que sea, plantear aquí o deslizar en que nos vamos a hacer parte de la demanda de Anatel, no creo que sea la mejor forma para todos. Queremos llegar a un acuerdo en esto y que finalmente la situación que hoy se manifiesta en este proyecto de ley se resuelva. Quiero dar la palabra a Chile Actores. Presidenta, solo para aclarar que el sistema de arbitraje es una modificación de la ley 17.336 del año 2010. Cuando justamente la Asociación de Usuarios pidió, la ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, llevó a la SCD al Tribunal de la Libre Competencia y ahí se sugirió entonces modificar la ley y desde ese momento existe este arbitraje al cual nunca ha acudido ninguna asociación de usuarios. O sea, el mecanismo está. ¿No te parece la tarifa? Vamos al arbitraje. Pero no me mandan a los tribunales de justicia. Si hasta el año pasado me pagaban todos los cines y ahora con la ley Ricardo Larraín no paga nadie. No tiene sentido. Muchas gracias. ¿Ustedes quieren hacer uso de la palabra? Josefina. Gracias, Presidenta. Una aclaración muy corta que estoy viendo y ratificando acá, que en la publicación del Diario Oficial de la Ley sí están incluidas las funciones gratuitas.
la tarifa, hay que pagar 0,3 UF por cada exhibición en salas con capacidad de hasta 100 personas. ¿Tarifa de quién, perdón? De la ATN. Y 0,5 UF por cada exhibición en salas con capacidad de 100 o más personas. Están incluidas las funciones gratuitas. Esas son, No, esas sí. son las tarifas generales de ATN. Sentémonos a conversar y lleguemos a un convenio donde eventualmente podamos disponer de esa tarifa para funciones gratuitas, ni un problema. Pero es conversable, absolutamente, y razonable. Quisiera aprovechar para clarificar algo de la información que tú diste en la presentación. Tú no puedes sumar... Le voy a ofrecer la... Perdón. ¿Terminó, Felipe? ¿Sí? No, sí, pero ya finalizó. Ya. Es que lo vi que apagó Le ofrezco la palabra a don Vicente Gracias, Sabatín. disculpen el chasconeo, No, pero no se estoy preocupe. habituado. Sí. Quería aprovechar de clarificarles a ustedes que no pueden sumar lo que cobre ATN con lo que cobre DIGA, porque somos repertorios distintos. Nosotros te vamos a cobrar por una película distinta a lo que esté en el repertorio de ATN. No son sumables. Pero también ese es un punto interesante de poder analizar. Así es que le pedimos ahí al Ejecutivo, siempre las cosas pueden ser distintas, uno planifica y tiene que tener siempre un criterio de flexibilidad. Pensamos que este iba a ser un proyecto de más fácil despacho, un artículo único y queríamos dejarlo listo en el día de hoy, pero creo que es mejor a partir de los comentarios que en el día de hoy se han aportado a este proyecto de ley. Por eso que para nosotros fue muy importante antes de la votación escuchar a quienes forman parte como actores muy relevantes en la discusión en general y de miradas muy diversas que contribuyen a este proyecto de ley. Entonces, los acuerdos que vamos a adoptar es que el Ejecutivo nos haga una propuesta la próxima sesión del lunes 24 de septiembre con el propósito de que efectivamente tengamos alguna consecuencia respecto de que si no ocurre lo que está establecido en la ley, y además que podamos abordar respecto a alguna mirada especial respecto de qué es lo que ocurre con algunas exhibiciones que son de carácter gratuito. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de esta sesión. Vamos a dar un receso de 3 minutos para despedir a nuestros invitados. Al Ejecutivo le pedimos que nos siga acompañando para poder avanzar en la discusión en particular del proyecto que crea el Fondo de Artes Escénicas. Vamos a reiniciar la sesión. Le ofrezco la palabra a la Secretaría para que podamos recapitular respecto del articulado en el que hemos quedado. Gracias, señora presidenta. De acuerdo a lo que usted ha planteado, la comisión en la sesión de la semana pasada efectuó la revisión de todo el articulado del proyecto en base a los documentos con los cuales se cuenta, que son básicamente los textos comparados que se han ido elaborando durante la tramitación de este proyecto y fundamentalmente el último boletín de indicaciones que presentó el Ejecutivo para los diferentes articulados de este proyecto, con el objeto, estas indicaciones, de consagrar lo que han sido los diferentes acuerdos y discusiones que se han efectuado. En la última materia que reguló o que revisó la comisión en la sesión anterior fue lo relativo al artículo 9 del proyecto. Es la indicación, la última fue la indicación 15-16 en este documento que está acá, que se refería a la 15, la aplicación de las normas del Código del Trabajo en materia de trabajadores de arte y espectáculos, y ahí se hizo, recordarán ustedes, una votación separada en que se eliminó la última parte en la cual se señalaba que también podía ser aplicable cualquiera otra norma legal que sea aplicable cuando corresponda. Eso la comisión lo rechazó por la unanimidad de los miembros y aprobó la primera parte hasta la palabra trabajo también por unanimidad. Y luego viene la indicación 16 que señala que tratándose de la ópera, la asignación de recursos provenientes serán destinados exclusivamente a regiones distintas a la región metropolitana. Y ahí efectivamente recuerdo que la comisión planteó el tema de si esta era la mejor redacción que se podía lograr para enfrentar el problema que había discutido en cuanto a que, si bien es cierto, se destinaba a regiones distintas de la metropolitana,
hubiera también comunas de la región metropolitana que también pudieran acceder a los fondos respectivos. Y ahí se hizo alusión de que existían convenios con diferentes comunas en la ciudad de Santiago, como Pudahuel, como Providencia, Quinta Normal y otras, en las cuales efectivamente se destinaban recursos para esas comunas para realizar ópera en aquellos territorios. Y eso sería lo último que ve la Comisión, en consecuencia correspondería seguir de ahí en adelante. Además, se señaló que esto formaba parte del convenio que tenía también el Ministerio con la propia Teatro Municipal, las itinerancias. En ese sentido, si les parece, aprobamos por unanimidad la indicación número 16. Perfecto. Espéreme, vamos a esperar a la... ¿Tú? Ah. Que es la indicación en la página 18, en la Sí, indicación 40. aprobada por unanimidad. Luego, bueno, el artículo 10 no tiene indicaciones, corresponde seguir el artículo 11. Ya se había aprobado una indicación que estaba originalmente planteada como indicación 44, en el que se acordó eliminar al Ministerio de Hacienda en la suscripción de este reglamento que va a regular los requisitos y procedimientos que deberán ajustarse a los concursos públicos. Eso se acordó y también se aprobó la indicación 46, que establece que no podrán acceder al fondo personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas judicial o administrativamente a raíz de incumplimiento de la normativa laboral. Esas son materias que ya habían sido acordadas por la Comisión. La siguiente materia es la indicación 17 del Ejecutivo, en la cual modifica cuáles van a ser los premios que se van a otorgar en la denominación Premios Presidente de la República. La nueva enumeración que propone la indicación son los siguientes. No sé si le parece a la Presidenta que haga lectura básicamente de las áreas. Solo señalar que cuando discutimos este artículo originalmente, tomamos el acuerdo de poder revisar la distribución interna de los premios. Esa fue la... Las áreas que se determinan son las siguientes: teatro, danza, ópera, circo, títeres o narración oral, dramaturgia, destinado a reconocer la trayectoria destacada de un autor de textos dramatúrgicos, diseñador escénico, destinado a reconocer al artista que, por su excelencia y creatividad, tenga una destacada labor como diseñador integral de las artes escénicas, y 8, artista escénico emergente, destinado a reconocer a las nuevas figuras del teatro, danza, circo, ópera, títeres, narración oral, dramaturgia o diseño escénico, de reciente aparición y que por su excelencia, creatividad y distinción haya destacado en el año respectivo. Y finalmente, agrega esta norma, se entregará un premio cada año respecto de cada uno de los literales señalados en el inciso anterior, que era la misma redacción que estaba originalmente considerada, norma que no estaba originalmente considerada, y esta precisión que se efectúa acá como inciso segundo de este artículo 12. Se ofrece la palabra. Senadora Elena Fuentes. Gracias, Presidenta. Yo tengo una duda que no sé si la despejaron la vez pasada que vimos el proyecto y yo no me acuerdo, pero quisiera entender cuál es la diferencia. O sea, yo entiendo cuál es la diferencia entre el teatro y la dramaturgia. Lo que no entiendo es por qué se le da acá un premio a la dramaturgia y no se le da, por ejemplo, a alguien que escriba una ópera, porque no veo la diferencia. O sea, yo entiendo que una cosa es el que escribe la obra, pero esta ley está enfocada a quienes la interpretan. Entonces, no entiendo por qué en el caso del teatro nosotros estamos con el teatro, la representación, y la dramaturgia, el texto. En el caso de la danza, uno podría decir, hay que premiar al que escribe la música y al que ejecuta, al que la ejecuta. Lo mismo en el caso de la ópera. En el caso del circo, no sé, uno podría premiar al que escribe o el que idea ¿cómo se le dice? Se me olvidó la palabra. El que idea la rutina, correcto, gracias, al que idea la rutina y al que la ejecuta. Entonces,
no entiendo, y esto está desde el principio del proyecto, nunca he entendido por qué en el caso del teatro tenemos la dramaturgia y el teatro, y en el caso de las otras artes escénicas solo tenemos un lado de este arte escénica. Esa sería mi pregunta, Presidenta. Gracias, Presidenta. Nosotros hemos tratado de tomar también un poco el espíritu original yo creo que esto en parte también porque en el origen del proyecto estuvo con un énfasis bastante cargado a lo de la interpretación escénica teatral, y por lo tanto incorporó mucho de los actos propios que permiten ejecutar o interpretar una obra de teatro que no puede sino representarse sin la existencia de un texto dramático. Ahora, nosotros también queremos hacer presente que acá el desafío es mayor. Hoy día, dentro de los premios nacionales de las artes y la representación, caben intérpretes, caben también dramaturgos. Juan Radrigán fue premiado con el Premio Nacional de las Artes de la Representación y es un dramaturgo, por lo tanto podría caber también acá. Lo hago presente solamente para que después no para enredar la discusión, sino para poner todos los antecedentes sobre la mesa. Ahora, también yo no sé si al autor de un texto o guión que está pensado para ejecutarse a nivel de la ópera o la danza, también el concepto de dramaturgo le cabe. Puede ser también ahí discutible, la verdad. Pero entiendo el... Pero tal vez en el numeral 3 de esta propuesta se puede abrir el concepto, en el caso en el tema particularmente de la ópera, y hacer extensivo a quienes la escriben, a quienes la musicalizan, porque también allí hay una creación detrás. No es solo el que hace el relato, el libreto, el texto, sino también quienes pueden aportar con la música. Senadora. No sé, Presidenta, yo no tengo ningún problema con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, lo encuentro súper claro. ¿Ya? Mi punto está en que en el número 6, el 7 y el 8, ¿ya? En el número 6 es como un doble premio para lo mismo, excepto que nosotros entendamos que en el número 6 estamos premiando a todos los que generan las obras de teatro, danza, ópera, circo, etc. Porque de otra manera lo encuentro injusto, porque estamos premiando de alguna manera al teatro 2 veces y al resto de las artes escénicas una sola vez. Eso es lo que me pasa. Ya, eso sí. Autor de, no sé si son textos, obras. Autor de obras destinadas a ser representados, una cosa así. Ahí yo me parecería bien, porque entonces se puede, se está premiando al que está detrás del escenario de alguna manera. Y eso me parece bien, pero que sea para todas, no solamente para el teatro. Estaba mirando la convocatoria, a ver quién es. Yo no sé si sean comparables, Presidenta. No sé si es una opinión de sentido. Presidente, ¿me permite? Sí, por favor, senador Quintana. Yo creo que un punto interesante que plantea la senadora von Baer, pero yo no sé si podemos comparar en términos de volumen una cosa con otra. La creación de los dramaturgos es bastante más profusa, digamos, que la de la ópera, que contiene música y, por supuesto, también la creación, pero la mayoría de lo que se lleva al arte escénico en la ópera ya está, es muy antiguo, además, desde el punto de vista de la letra, digamos. Eso ya existe por décadas, si no siglos en algunos casos. Senador Quintana, le ofrezco la palabra a la senadora. Yo no me refiero solo a la ópera, yo me refiero también a la danza y también incluso al circo. No sé, hay, por ejemplo, rutinas de circo que son
muy antiguas, y que las va representando una generación después de la otra, ¿de acuerdo? En el Circo Alondra, que fue premiado el año pasado, existe la rutina de Cascarita. Y resulta que no siempre esa rutina la representa Cascarita, la representan a veces otros. Y aquí uno podría premiar al que ideó la rutina, que es distinto a quien representa la rutina, que es lo mismo para mí en el teatro. Es distinto premiar al que escribe la obra que al que representa la obra. En la danza, claro, en la danza uno podría decir, ok, ¿es el coreógrafo o es el que escribe la música? No lo sé. Depende del tipo de danza que se esté representando, porque es muy diverso. Si lo único que yo planteo es que al único que se le está reconociendo la creación y no solo la representación, bueno, uno podría decir también al diseñador escénico, pero es una cosa distinta. Esa es una cosa distinta. Al único que se le está reconociendo la creación es al teatro, al dramaturgo. Y a mí me hace falta que a los otros, a la danza, a la ópera, al circo, incluso, y también a los títeres, se le pueda reconocer el creador de la obra. O sea, si nosotros pensamos en creaciones de títeres, nosotros tenemos creaciones de títeres que son creadas por una persona y después ejecutadas por muchos después. Entonces, no entiendo ese desequilibrio. Pero no me refiero solo a la ópera. Sí, no, sí. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidenta, recogiendo un poco la inquietud y pensando que cómo poder recogerlo, una propuesta que nosotros creemos podría tomarse es que dramaturgia o guión destinado a reconocer la trayectoria del autor de la obra representada. Eso podría dar cabida también, por ejemplo, la ópera, no sé, recientemente sé que se estrenó una obra que escribió Alberto Mayol, sí. Y por lo tanto, entendiendo que el Cristo era el que él podría caer bajo el concepto que señalaba por su intermedio la senadora von Baer, bajo la lógica de ella sí caer y bajo el texto actual no. Entonces, sí, no, solamente como para proponer una idea de cómo podríamos tomarlo, de dramaturgia o guión destinado a reconocer la trayectoria destacada de un autor de obra representada escénicamente. Claro. Dejamos pendiente este tema. Ay, lo siento. Dejamos pendiente el tema, porque además bien acotado no nos va a influir en el resto del articulado. ¿No? ¿Entiende la Secretaría entonces? Artículo 13. Pendiente Dejemos todo pendiente el 12. el artículo 12. Perfecto. Luego, respecto del artículo 13, el Ejecutivo plantea una nueva norma que tiene por objeto reemplazar su inciso primero. Esta norma dispone lo siguiente: el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, convocado por su presidente, discernirá anualmente este premio por la mayoría de sus miembros. Este se otorgará a las personas naturales y, en su caso, al elenco o compañía que cultive las disciplinas señaladas en el artículo anterior, en la calidad correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo precedente. Este artículo, como está referido al artículo anterior, también había que dejarlo pendiente. Sí. Porque está referido al artículo 12, que no se ha definido todavía cuáles van a ser pendiente. los premios. Bueno, luego el artículo 14 no tiene indicaciones, pero debería ser declarada inadmisible, que era la indicación que tenía por objeto aumentar la suma de 200 a 270 unidades de fomento, que era la indicación 58 de los honores Navarro, Arboe y Quintana, que es un tema de iniciativa exclusiva y el Ejecutivo no ha propuesto aumentar ese monto. El artículo 15 no tiene indicación, lo mismo que el artículo 16, que tampoco tiene indicación de este proyecto, y en consecuencia son artículos que han quedado aprobados por la Comisión. Luego, el Ejecutivo propone agregar un artículo 17 nuevo, que es de la siguiente redacción.
Quiero, respecto del artículo 14, preguntar al Ejecutivo cuál es el monto del premio de los otros consejos, que nos puede ilustrar. O sea, ahí tenemos, respecto al Consejo de la Música son 270, efectivamente. En el Consejo del Libro hay distintos premios porque no están determinados bajo esa lógica. Hay premios incluso mayores que son de concursos literarios, Manuel Roja y Pablo Neruda. Pero en la Ley de Fomento de la Música Nacional son 270. Sí. Okay. Le quiero ofrecer la palabra al senador Quintana. Sí, básicamente, Presidenta, nosotros creíamos que era muy importante y valoramos que el Ejecutivo lo haya recogido, el artista emergente, porque todo lo demás es trayectoria, está muy bien, pero tenemos mucho hoy día artista emergente, creo que de la presentación anterior también se desprende, de la discusión anterior, y nos interesaba igualarlo al Premio a la Música, por lo menos. Bueno, como el aumentar el monto del premio es una facultad exclusiva del Ejecutivo, de acuerdo a nuestra Constitución, todo lo que irrogue gastos, no hay ninguna posibilidad más allá del deseo y de evidenciar esta diferencia. No tenemos cómo acoger la indicación del senador Quintana. Y vamos a pasar entonces al artículo siguiente. Sí, como estaba diciendo hace un momento, señora Presidenta, señor García. Senador García. Presidenta, la indicación 18 quedó pendiente y en realidad yo creo que podríamos despacharla. La indicación 18 es la forma como se resuelven los concursos, los premios. Y yo creo que independiente de lo que acordemos, el texto está, en mi opinión, bien clarito y bien redactado. Yo creo que lo podríamos aprobar. ¿Les parece que por unanimidad la propuesta del senador García? Ya. Perfecto. Queda aprobada esta indicación, que obviamente tiene otra numeración, pero se refiere al artículo 3. Esta es una indicación que queda como 57A. Luego, como estaba señalando, el Ejecutivo propone en la indicación 57, que va a ser la indicación 58A, un nuevo texto del siguiente tenor, es un nuevo artículo. Sustituyese el inciso primero del artículo 10 de la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es el número 19 del boletín de indicaciones. Sí, por el siguiente. Forman parte de la Subsecretaría de las Culturas el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Consejo de Fomento de la Música Nacional, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual y el Consejo Nacional de la Arte Escénica. Como se ve, esta indicación lo que tiene por objeto fundamentalmente incorporar dentro de la institucionalidad del Ministerio de las Culturas al Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que fue un tema que se había planteado durante la discusión de este proyecto. Si les parece, al igual que en las indicaciones anteriores, en el informe le pedimos que señale la autoría de esa propuesta. Fue mía, ¿sí? No. ¿Les parece que por unanimidad? Gracias. Secretario. Gracias, Presidenta. Luego, en materia de disposiciones transitorias, el artículo primero transitorio no tiene indicación, está aprobado en consecuencia. Lo mismo para el artículo segundo transitorio, que son una cuestión de referencia, y el artículo tercero que se refiere a la competencia de la Comisión de Hacienda, fundamentalmente, que es cómo se financia el mayor gasto fiscal que significa este proyecto. Y bueno, y ahí está todo el tema del informe financiero y del nuevo informe que se ha presentado durante la discusión de este proyecto. La última norma que se propone por el Ejecutivo es agregar un artículo cuarto transitorio, que es un artículo que estaba en otra parte del proyecto originalmente, que es lo referido al tema de los reglamentos. Y quiénes iban a redactar con quién iba a ser la redacción de estos reglamentos. La norma dispone que los reglamentos de la presente ley deberán dictarse en el plazo de 180 días, contado de la publicación de esta, y para su elaboración se escuchará la opinión de las agrupaciones de las artes escénicas a que se refiere el numeral cuarto del artículo 16 de la Ley 21.045, siempre que hayan concurrido a la constitución del Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que esta es una redacción alternativa de la que en algún momento se planteó respecto de esta norma con objeto de incorporar en la redacción a los representantes del mundo del arte escénico.
Déjeme revisar la ley, déjeme revisarla bien. Sí, plazo está bien. Sí. No, ¿y quién participa en la redacción? ¿Quién participa, a quién se escucha en la redacción? Sí, le ofrezco la palabra al senador Quintana. Pido votación separada hasta artes escénicas, del artículo 20. Todo lo que empieza con a qué se refiere el Agrupaciones numeral. de las artes escénicas. Claro, exacto. ¿A qué se refiere el numeral 4 o no? ¿Hasta ese punto? Si me permite. Hasta artes escénicas. Hasta artes escénicas. ¿Me permite, Presidenta? Sí. Sí. Solamente recordar un poco lo que ha sido la discusión que ha habido esta materia. En su momento, la Comisión discutió el tema y la redacción que se había acordado era algo diferente, y que un poco es lo que está apuntando el senador Quintana. La redacción que se había en algún momento coincidido o pensado era que para la elaboración de estos reglamentos se iba a escuchar la opinión de las agrupaciones de las artes escénicas más representativas. Después se pasó a la agrupación de las artes escénicas que formen parte del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y Patrimonio, y finalmente, un tercer momento, por decirlo de alguna forma, es la redacción actual, que se establece que hayan concurrido a la constitución del Consejo Nacional de las Artes. Y me da la impresión de que esos tres momentos, por decirlo de alguna forma, responden a que el Ejecutivo entiende que la forma más adecuada es la que finalmente se hace de acuerdo a cómo se estableció en la ley del Ministerio de la Cultura la formación de este Consejo. Porque me acuerdo en algún momento se planteó que pudiera ser que no estuvieran todas las agrupaciones de las artes escénicas representadas en el Consejo. Entonces, por eso habría que ver cuáles eran aquellas que habían participado o habían concurrido a la constitución de este Consejo. Y por eso la redacción que se aplica acá finalmente. Pero lo circunscribe al numeral 4 del artículo 16 de la ley 21.045, que serían 3 personas representativas de las artes que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en actividades vinculadas al quehacer de la creación artística, industrias culturales, educación artística, artes visuales, artes escénicas, literatura, música, artes audiovisuales, diseño, arquitectura o gestión cultural, designadas por el Presidente de la República. Son otras artes que van a elaborar el reglamento. Entonces lo achican. Claro, dejémoslo abierto. Entonces, claro, porque aquí solo limitaría la propuesta es que ellos tuvieran que elegir a 3 personas de ese mundo que he señalado, gestión cultural, designados por el Presidente de la República a propuesta de las organizaciones. Eso es lo que señala el numeral 4 del artículo 16. Presidente, hasta el punto seguido están todas las artes que formaron parte del proyecto más la ópera, que es lo que nos interesaba para ser coherente con toda la discusión. Lo otro es entregar el reglamento a que opine gente que está muy ajena a esta temática. Gracias, senador. Senadora. Sí, aquí yo entiendo lo que trata de hacer el Ejecutivo, de decir finalmente quiénes son, para que no suceda que cuando uno está discutiendo de repente aparezca otro que diga que no lo escucharon y entonces le quite legitimidad a la discusión del reglamento. Sin embargo, esto es demasiado restringido y nos lleva a otra parte. Yo la verdad no sé qué opina el Ejecutivo. Creo que si es que se deja como plantea el senador Quintana, no creo que exista ese peligro, porque es bastante claro quiénes son. Y porque aquí había un proceso largo de discusión de este proyecto de ley, entonces no creo que exista ese problema. No sé si lo comparte el Ejecutivo. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. Sí, y también para complementar lo que se ha estado planteando, hay que hacer referencia, obviamente, para entender este artículo 4 transitorio, el artículo 2, letra A, que establece precisamente cuáles son las artes escénicas y qué forman parte de la arte escénica, y acuérdense que ahí se modificó y está que pertenece a la arte escénica, el teatro, la danza, la ópera, el circo, los títeres y la narración oral. En consecuencia... Sí. Y creo que en ese sentido también, para la historia fidedigna de la ley, o lo podemos dejar inclusive en este mismo texto, respecto de aquellas organizaciones que participaron en la discusión de este proyecto de ley, porque efectivamente
La ópera fue escuchado, los cantantes líricos fueron escuchados, el circo fue escuchado, y bueno, todos aquellos que formaron parte de este proyecto de ley. Entonces creo que eso además marca el compromiso, porque cuando uno mira a donde fue remitido este artículo, la ópera queda fuera, y nos interesa que también sea parte de la discusión del reglamento, al igual que el circo, al igual que el títere, al igual que los narradores, al igual que el teatro, entre otros. Perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que ha planteado, entiendo yo, presidente, el senador Quintana, se va a hacer una votación separada de esta indicación hasta la palabra escénicas, artes escénicas, o, de alguna forma, si ustedes prefieren, aprobar esta indicación con modificaciones para eliminar la parte siguiente a escénicas. Y queda aprobado con modificaciones de esa manera por la unanimidad, sin la última frase que comienza con a qué se refiere, y con la especificidad que ha planteado la señora presidenta, en el sentido que este artículo da alusión o se refiere a todas aquellas artes y sus agrupaciones que formaron parte de la discusión de este proyecto de ley, que quedaría desde el punto de vista de la historia de la ley. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, presidenta. Y con eso culminaríamos, presidenta. El 12, que lo veríamos el día lunes 24. No, yo creo que podemos pensar hasta que esto es parte de nuestra solidaridad de género, no tenemos nada con usted, pero creo que sería bueno que, al igual que usted, subsecretario, el lunes 24 pudiéramos contar con la ministra también y concluir la tramitación de este proyecto de ley, y por lo tanto recibir los comentarios al artículo 12, particularmente lo que dice en relación a los premios, con una mirada mucho más amplia, con el propósito de que todos aquellos que intervienen en esta creación también tengan la posibilidad de acceder a este reconocimiento. Así es que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.